Muy buenas tardes, queridos hermanos. El tema para la reunión de hoy es el discipulado de Cristo en el dolor. El dolor fue determinado a través de la historia del hombre con muchas definiciones que respondieron a la causa que lo producía. Una definición del dolor es que la persona experimenta dolor cuando a causa de un hecho cualquiera sea, produce dentro de sí una sensación de algo que no anda bien, una carga, una amargura, y que va desde un cuánto lo siento hasta el dolor más profundo que pueda generar el hecho anímico, psíquico o físico que lo afecte. Vamos a considerar en primer lugar el origen del dolor. En la palabra de Dios, en la Biblia, en los capítulos 2 y 3 de Génesis, cuando Dios creó al hombre, narra que lo creó a su imagen y semejanza. Y el dolor para el hombre en ese momento no existía. El dolor entra en el hombre cuando el hombre en su desobediencia se deja seducir por Satanás y rompe la relación con Dios, su creador. Esta es la raíz de todos los males que aquejaron al hombre y a la mujer desde el momento que se produjo y hasta el día de hoy. Su enemistad con Dios y su sometimiento a la voluntad del maligno fue la causa de todo este mal. Basándonos en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en esta reflexión nos vamos a referir a un discípulo de Cristo en el dolor. Ese será el título de nuestra meditación. Un discípulo de Cristo en el dolor. Como es conducente y como los creyentes, todo lo vamos a considerar y serán pensamientos y reflexiones que estarán fundamentalmente basadas y respaldadas en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo primero a considerar en este momento es que vamos a analizar a ver qué es ser discípulo de Cristo. En el libro, el autor de los Hechos nos refiere en el capítulo 11, versículo 25, que Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos del Señor se los llamó cristianos. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Cristo. Así que queda claro que todo cristiano es un discípulo de Cristo. Y Cristo es el maestro. Y en consecuencia el discípulo debe obedecer, debe respetar las enseñanzas del maestro, debe seguir su ejemplo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor trae consecuencias de obedecer y aceptar la guía del mentor, ¿no es cierto? En consecuencia, en cada acto de la vida diaria, la pregunta que deberíamos hacernos todos los cristianos es: ¿qué haría Cristo en mi lugar en ese momento? Y tener el valor de obrar en consecuencia. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues Cristo también sufrió, soportó, tuvo dolor por vosotros, dejándoles ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino y tenemos que seguir sus pisadas. Como segunda consideración del tema que estamos compartiendo, vamos a distinguir el ejemplo del Señor para soportar el dolor. Porque el Señor fue el gran misterio de hacerse hombre, como dice el himno, hacerse hombre y sucumbir, siendo rico se hizo pobre, se hizo hombre, sujeto a nuestros padecimientos, conforme a nuestra semejanza, pero no dejó de ser Dios, ese milagro tremendo y sublime. Y como discípulos de Cristo que somos, cada uno de nosotros, vamos a mirar en la Biblia como ya el profeta Isaías, 750 años más o menos antes de Cristo, predice en su libro, en el capítulo 53, los versículos 3 y 4, donde dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores.
experimentado en quebranto, en dolor. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido, un herido, hombre de dolor, fue por nuestras rebeliones, molido, dolor, por ser molido por nuestros pecados. El castigo, dolor por el castigo, de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, el que está en llaga tiene dolor, fuimos nosotros curados. Acá narra el dolor que está profetizado, que el Señor Jesús iba a sufrir físicamente, además. Él sufrió el dolor físico por nosotros, pero aún más le dolió, como dijimos aún más, el dolor moral que le impuso la carga de nuestros pecados. El pecado fue molido por nuestros pecados, tuvo dolor por nuestros pecados. Muy manifiesta la expresión del himno 272 del himnario que dice: qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí, cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí. Cáliz, copa de muerte y maldición, henchido para mí, tomaste con resignación, bebiéndolo por mí, y su amargor volvió tu amor en bendición por mí. Su santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. De Dios la cólera estalló, cayendo sobre ti. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús Señor, no hay ira para mí. Por mí, Señor, moriste tú, por tanto en ti morí. Tú vivo estás y vivo yo, no hay muerte para mí. Y por tu honor, oh Salvador, hay gloria para mí. Qué hermosas palabras de este poeta que puede plasmar en la poesía un himno que llega tan hondo a nuestros corazones. Y el Señor, en el transcurso de su ministerio, también sufrió el dolor. Y hay historias tan conocidas por nosotros. El dolor de ver las miserias humanas cuando sanaba a los enfermos. El dolor de la traición, cuando el que de mi pan comía clavó contra mí, hirió mi calcañar. El dolor de la negación de Pedro. El dolor de la incredulidad de Tomás. Y el dolor de la copa de amargura que tuvo que beber. Mateo 27:46 dice: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Eli, Eli, sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dolor debe haber sentido en ese momento nuestro Salvador en la cruz del Calvario? Bueno, el tercer punto que vamos a considerar es el dolor en el creyente. De modo que, siguiendo su ejemplo, sus pisadas, ¿cuál sería el dolor del creyente al andar en esta vida? Lucas 9:23 dice: y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El dolor de tomar la cruz, una cruz como la de Cristo, una cruz tan pesada, no se igualó al pecado y al juicio que allí cargó, dice el himno. Claro, no podremos llevar una cruz con esa pesada carga, pero Él no dice que tomemos la cruz de Él. Niéguese a sí mismo, no ya yo, más Cristo en mí, dice el apóstol. Tome su cruz cada día. La cruz mía tengo que tomar. Y vos tenés la cruz tuya. Y cada uno sabe cuál es la cruz. Pero tiene que cargar esa cruz y andar como Él anduvo, como dice el apóstol en las cartas de Juan.
El que dice que es de él debe andar como él anduvo, soportando el dolor. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice: y todas palabras del Señor, esta cosa os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, angustia, dolor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una palabra de confianza. Él nos manda a confiar en Él, porque Él ha vencido. Y por más contrariedades que tengamos en la vida cotidiana, por más que tengamos que encontrar a personas que no obedecen al Señor porque son hijos del maligno, nosotros tenemos que dar testimonio solamente con nuestra actitud, para que ellos sean redarguidos de pecado y puedan creer en el Señor. Juan 16, 20 dice: en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Y es lógico, muchos se van a burlar de nosotros. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Porque Él dice que al final tendremos el galardón que el Señor dará a cada uno el día que estemos en su presencia. El dolor nos ayuda a ser libres de nuestra propia vida, de lo que ahora valoramos, de lo que ahora tenemos y de lo que confiamos y nos gloriamos, ayudándonos a abandonarlo y a cambiar nuestra mente y corazón para poner nuestra confianza y nuestros afectos en Cristo y ser como Él, conocerle cada día más, participando en sus padecimientos, en su muerte, afirmando la seguridad de su resurrección, ya que, como dice el apóstol Pablo, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y como última consideración, quiero que meditemos en el fin del dolor. ¿Qué es la realidad? En el profeta Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y verán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¿Qué día será de gloria, luz y paz? La casa del Padre será nuestro hogar. En Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la gran y bendita esperanza, que un día el Señor hará que recuperemos esa imagen que el hombre perdió de Él cuando cayó en la desobediencia y se sometió al Rey de este mundo. Y Él en su gracia nos alcanzó a través de Jesucristo. Nos dio vida y vida en abundancia. Y si bien tenemos que pasar esta vida, como leímos antes, teniendo las aflicciones de este mundo, también tenemos que saber y estar seguros que Él, cuando Él vendrá y estaremos en su presencia, limpiará todas lágrimas de nuestros ojos. Y la muerte no será más, porque puso eternidad en nuestros corazones. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo será paz, todo será tranquilidad, porque Él será el dueño y Señor de nuestras vidas por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, que son las primeras cosas, pasaron. Que podamos caminar tomados de la mano del Señor, alabando, bendiciendo su nombre, por tener un Dios tan grande que nos ayuda, que nos enseña y nos dio el ejemplo para llevar el dolor que Él va a quitar de nuestras vidas una vez y para siempre. Que el Señor nos bendiga.